Hace unos días, los medios han empezado a hablar sobre la sorprendente selección sub-17 femenina de nuestro país. Algunos empezaron a hinchar el pecho por un proyecto que no ha logrado nada hasta el día de hoy, pero por el cual se sigue persistiendo. La selección peruana femenina, la sub-17, acaba de ser arrollada 4-0 por Brasil. Este partido fue por la segunda jornada del hexagonal final del Suramericano. Fue una noche para olvidar, un desplome que dejó al descubierto las carencias de un equipo que soñaba con el Mundial de Marruecos, pero que ahora ve ese sueño casi esfumarse, con un fútbol deslucido, errores garrafales y una Brasil intratable. Esta goleada es el reflejo por continuar con un proyecto que no ha logrado absolutamente nada, solo fracasar en torneos juveniles y permitir que otras jugadoras pasen a reforzar otras federaciones. La bicolor mostró un planteamiento timorato, pero que se cayó a pedazos ante la presión brasileña. Perú en este partido simplemente no existió. El pobre nivel del fútbol femenino en nuestro país estuvo a la vista de todos. La defensa fue una coladera. La zaga no asistió a jugar el partido. Parece que se jugó sin una arquera. El medio campo parecía que jugaba a favor de Brasil. La 9 solo se limitó a esperar que le llegasen los balones. No se puede rescatar a nadie de la sub-17 de Perú. Pero ¿por qué no podemos competir? Porque se priorizó el continuismo, el seguir copiando y pegando anteriores convocatorias, por no permitir que otras jugadoras que están en Sporting Cristal, en Universitario u otros equipos en la liga peruana puedan formar parte de la lista del Suramericano. A pesar del buen nivel que están teniendo, se priorizó el grupo y evitar que se rompan esas mal llamadas familias. Se convocó a jugadoras del extranjero, pero también hubieron otras que debieron haber sido convocadas. Con eso se hubiese subido el nivel de la bicolor, como es el caso de Maya Borgar, jugadora que queriendo jugar por Perú, al no ser tomada en cuenta, ahora representa a El Salvador y con ellos no se cansa de marcar goles. Y eso que Maya es de los mejores proyectos que tienen en Estados Unidos. La participación de Perú aún no ha terminado. Se puede clasificar a la Copa del Mundo, pero quizás ya sea tarde para hacer los cambios que debieron hacerse hace mucho tiempo. Y así comenzamos el programa del día de hoy. Oh Matute, cuánto duele este silencio. En una noche fría en el estadio Mario Alberto Kempes, Alianza se despidió de la Copa Libertadores 2025 con una derrota 2-0 ante Talleres de Córdoba. Un golpe que no solo eliminó al equipo del pueblo del torneo, sino que dejó un sabor amargo en los corazones blanquiazules. Este fue un partido que prometía esperanza, pero terminó en frustración, con Paolo Guerrero fallando un penal clave y con Carlos Zambrano viendo otra vez la tarjeta roja. Alianza Lima llegó a Córdoba con la obligación de sumar para mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de la Copa Libertadores, algo que no se logra desde el 2010, tras la épica victoria 3-2 en Matute, donde Paolo y Hernán Barcos fueron los héroes. Los íntimos creían en la hazaña, pero Talleres estaba herido tras aquella derrota. Ellos salieron con hambre y con un plan muy claro: presión alta, juego asociado y efectividad quirúrgica. Desde el inicio, Talleres dominó el partido. Rubén Bota con un golazo al minuto 23 abría el marcador. Esto llegó tras un pase filtrado que dejó en ridículo a la defensa aliancista. Valentín Di Pietri al minuto 38 puso el 2-0 con un remate cruzado tras un desborde por izquierda, aprovechando la pasividad de Guillermo Enríquez. Alianza Lima intentó reaccionar. Incluso lo hicieron antes del descanso, y un penal a favor de Alianza al minuto 46 parecía su tabla de salvación. Pero Paolo, el depredador, falló desde los 12 pasos, con un remate débil que Javier Burraí atajó en 2 tiempos. El estadio explotó, pero no de alegría blanquiazul. En el segundo tiempo las cosas fueron a peor. Carlos Zambrano, el Kaiser,
fue expulsado al minuto 75 por una doble amarilla. Esto ocurrió tras una mano innecesaria, dejando a Alianza Lima con 10 futbolistas, a pesar de los chispazos de Eric Castillo y un cabezazo de Carlos Zambrano antes de su roja. Los íntimos no tuvieron claridad, Talleres controló el partido y al pitazo final sentenció la eliminación de los blanquiazules, últimos en el grupo D, con apenas 3 puntos. Alianza ahora solo puede pelear por un cupo a la Copa Suramericana ante el Olimpia. Esta derrota no solo es un partido perdido, es el reflejo de problemas estructurales que persiguen a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Alianza mostró voluntad, pero le faltó oficio para competir en un escenario como el Kempes. Talleres, con un planteamiento moderno y con jugadores como Bota, Di Pietri, expuso las diferencias que existen entre el fútbol peruano y el argentino. Los íntimos generaron solo 3 remates al arco en más de 90 minutos contra los 12 de Talleres. La posesión del balón fue 38% para Alianza Lima. La intensidad nunca existió del lado blanquiazul. De errores individuales podemos señalar al de Guillermo Vizcarra. El arquero tuvo una noche para olvidar, con salidas inseguras que generaron pánico en la defensa. Eric Noriega, aunque voluntarioso, cometió errores posicionales que costaron caro a Alianza Lima. Y luego están Paolo y Carlos Zambrano, cuyos aportes o faltas de ellos merecen una mención muy aparte. Lamentablemente para Alianza Lima dependen mucho de sus veteranos. Es un equipo con un promedio de edad muy alto. Paolo y Barcos tienen 41 años. Alianza vive de la mística de sus 2 ídolos, pero su físico no siempre responde en partidos de alta exigencia. La ausencia del recambio generacional en Alianza Lima es algo que los hinchas hacen notar constantemente, pero su cariño por los veteranos puede aún más que sus preocupaciones por un futuro muy cercano. A Gorosito no se le puede exigir mucho, porque sus opciones son limitadas. No tiene muchos futbolistas jóvenes de buen nivel. En el partido contra Talleres existe un antes y un después. El Alianza Lima, después de la salida de Paolo Guerrero, fue un equipo que no bajó los brazos, que a pesar de todo intentó revertir el marcador. Mostraron que el corazón podía seguir latiendo, pero en la Libertadores el corazón no basta si no va con precisión. Paolo Guerrero no debió ser titular en este partido. El capitán histórico de la selección peruana llegó a este partido con el aura de su doblete en Matute, donde rompió récord como el futbolista más longevo en marcar 2 goles en un partido en la Copa Libertadores y el único peruano en anotar para 5 clubes distintos en el torneo. Pero en Córdoba, el depredador no rugió. Su aporte fue decepcionante. Durante los 59 minutos que estuvo en la cancha, tocó 22 veces el balón, completó 10 pases de 14. Salvo un cabezazo desviado en el minuto 30. El momento clave llegó al minuto 46, cuando falló un penal que pudo cambiar el rumbo del partido. Un penal que pudo darle esperanzas a Alianza Lima. Su remate fue débil y muy anunciado. Fue fácilmente atajado por Burray. Como dijo el comentarista Diego Fox en ESPN, fue un penal impropio de un futbolista como Guerrero. Este error no solo frenó la reacción aliancista, sino que desmoralizó al equipo. A sus 41 años, los hinchas blanquiazules ponen a Paolo como un líder, como un símbolo, pero su rendimiento en Córdoba mostró que no puede cargar solo con el peso del ataque. Su salida al minuto 59 por Barcos fue un antes y un después. Este fue el mensaje de Gorosito para avisar a todos que necesita más movilidad en su equipo. En la Libertadores 2025, Paolo suma 2 goles en 7 partidos, pero su irregularidad, 4 goles en 7 partidos en la Liga 1, plantea dudas sobre su capacidad para ser el referente en duelos de elite. Las voces que gritaban su nombre se convirtieron en un eco lejano. Carlos Zambrano debería ser el líder de la saga blanquiazul. Él tuvo una noche para olvidar, marcada por su expulsión al minuto 75. Su primera amarilla fue al cierre del primer tiempo. Llegó por un cruce con Federico Girotti, jugándose al límite otra vez. La segunda tarjeta llegó tras una mano absurda para frenar un ataque de Talleres. Fue el colmo. Zambrano, desentendido, discutió con fuerza contra el árbitro Jerry Vargas, pero la decisión era inevitable. Esta no era la Liga 1 donde todos te hacen caso. Esta es su tercera expulsión con Alianza Lima en lo que va del 2025. Las anteriores fueron contra Talleres, contra Cienciano
y otra vez contra Talleres. Además, el club blanquiazul suma 4 expulsados en 5 partidos jugados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, números realmente preocupantes. Este es un récord lamentable para un defensor de su experiencia. Antes de su salida, Zambrano tuvo un rendimiento irregular. Ganó 3 de 5 duelos aéreos y completó 25 de 30 pases, pero sus errores posicionales permitieron a Bota y a Di Pietri explotar los espacios. Un cabezazo al minuto 70 tras un córner fue su única contribución ofensiva, pero con eso no alcanzó. Su expulsión, como con el 3-2 en Matute, dejó a Alianza Lima en desventaja numérica, aunque esta vez no hubo milagros por parte de Barcos. Zambrano tiene 35 años, es un líder muy temperamental, pero su falta de control emocional es un lastre. Su pisotón perdonado por el VAR y ahora esta doble amarilla en Córdoba muestran un patrón. El Kaiser se traiciona en los momentos claves, como dijo el periodista Paul Pérez. Los referentes volvieron a fallar. Carlos Zambrano tiene que asumir su responsabilidad, pues sus ausencias le están costando muy caro a Alianza Lima. Esta derrota no solo es un tropiezo, es el fin de un sueño. Alianza Lima con 3 puntos en 5 fechas, está último en el grupo D, sin chances de octavos. La posibilidad de un cupo a la Suramericana pende de un hilo, pero enfrentar a Olimpia en Paraguay no va a ser nada fácil. La eliminación rompe una racha de ilusión tras la hazaña ante Boca Juniors en la fase previa de la Copa Libertadores. Esta es la crónica de una eliminación anunciada. El fracaso en Libertadores 2025 refleja los problemas crónicos que tiene Alianza Lima, la falta de recambio generacional, la falta de jugadores competitivos en la banca, la dependencia de veteranos y un techo competitivo que no alcanza para la elite suramericana. Néstor Gorosito, pese a potenciar a Paolo en Matute, no encontró respuestas tácticas en Córdoba. Simplemente la falta de precisión cobró una factura muy cara a Alianza Lima. Y para ti, ¿qué debe cambiar en Alianza Lima para que comiencen a ganar partidos en torneos internacionales? Vamos al otro rostro de la moneda. Agárrense, hinchas del fútbol, que esto es puro fuego. En una noche épica en el mítico estadio Inca Garcilaso de La Vega, el Cienciano del Cusco desató una tormenta futbolística y goleó 4-0 a Deportes Iquique por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Suramericana 2025. Fue una muestra de poder, garra y clase que hizo vibrar a los hinchas que asistieron a las gradas del estadio. Este partido nos recuerda a nosotros por qué a este equipo le llamaron el Papá, con un Cristian Cueva renacido, un Carlos Decio que ha transformado al equipo y los dobletes de Gaspar Gentile y Osnar Noroña. Cienciano no solo aseguró su boleto a la siguiente fase, sino que se puso el traje de candidato. Desde el pitazo inicial, Cienciano salió con el cuchillo entre los dientes, decidido a hacer valer los 3.300 metros de altura del Cusco. Los dragones celestes de Iquique, que venían de sorprender al Atlético Mineiro con un 3-2, parecían perdidos, desorientados, como si el soroche les hubiese pegado fuerte, y no era para menos. El Papá los ahogó con presión alta, toques rápidos y una intensidad que no dio respiro. El show arrancó al minuto 21, cuando Cristian Aladino Cueva frotó la lámpara mágica, tomó la pelota por la izquierda, hizo una pared con Joao Ortiz, regateó como si estuviera en un potrero trujillano y envió un centro preciso que Gaspar Gentile cabeceó con un frentazo bombeado para que se consiga el 1-0, golazo que desató la locura en el Garcilaso. Antes del descanso, Gentile y Osnar Noroña aprovecharon errores defensivos de Iquique para definir un 3-0, con un Cristian Cueva orquestando cada ataque como si fuese el director de una orquesta sinfónica. En el segundo tiempo, Noroña cerró su doblete al minuto 48 con un zurdazo tras un pase filtrado. Él puso el 4-0 definitivo. Iquique, con futbolistas como Álvaro Ramos y Edson Puch, intentó reaccionar con contragolpes, pero la defensa cusqueña, que tenía como líder a Maximiliano Amundarián y a Jimmy Baloyes, fueron una verdadera pared. El arquero Ignacio Barrios apenas tuvo que ensuciarse los guantes. Cienciano no solo goleó, sino que dio cátedra de cómo jugar en casa, con hambre, inteligencia y un fútbol que enamora.
Cienciano en este partido jugó con dominio táctico y físico, tuvo la letalidad en ataque y fue sólido en la parte defensiva. Si hay que ponerle un pero al Cienciano, es que ellos debieron cerrar el partido más temprano, no debieron perdonar a Iquique tan fácilmente. Al minuto 61, Noroña falló un mano a mano que pudo ser el 5-0, tras otra genial asistencia de Cristian Cueva, contra rivales más fuertes como el Atlético Mineiro en la fecha final. Esas chances no pueden desperdiciarse. Además, Cienciano se está volviendo dependiente de Cristian Cueva, porque con él es más fácil generar peligro a los rivales. Si Cristian Cueva tiene un mal día o se lesiona, lamentablemente Cienciano la va a pasar mal. Pero si hay un nombre que resuena en Cusco, es el de Cristian Cueva. Hace semanas su carrera parecía apagarse, lesiones, inactividad y dudas sobre su continuidad en Cusco. Lo tenían contra las cuerdas, pero como si fuese un cuento de hadas. Cueva ha resurgido y esta goleada es su carta de presentación al mundo. Cristian Cueva, sin ninguna oferta por él, veía cómo sus días en Cienciano estaban terminando, pero algo sucedió. Algo cambió en Cristian Cueva. El alejarse de Lima y de sus problemas personales le han aportado mucho. Cueva empezó a entrenar por las madrugadas, comenzó a correr por las calles del Cusco, como lo hacía Rocky en Filadelfia. Cueva se reencontró con la gente que no dejó de apoyarlo. Desayunaba en centros comerciales populares. Él estaba alejado de las luces y las cámaras. Hasta hizo las paces con un comunicador con el que tenía diferencias hace mucho, con el conocido Sensei. Hasta se dieron buenos deseos mutuamente. En ese momento supimos que Cristian Aladino Cueva, el hombre dueño de la lámpara mágica, había vuelto. Contra Iquique, Cueva fue un torbellino. Su asistencia para el 1-0 de Gentile fue una obra de arte, regate, visión y un centro milimétrico. Pero no se quedó ahí. Él temporizó, profundizó y desequilibró por izquierda, ganando protagonismo en cada ataque. En la Suramericana 2025 lleva 2 asistencias y un nivel que recuerda al Cristian Cueva de la selección peruana en las eliminatorias 2018. En Liga 1 suma 4 goles en 8 partidos, consolidándose como el alma del equipo. La llegada de Carlos Decio ha sido un punto de quiebre. Bajo el anterior director técnico Cristian Díaz, Cueva apenas jugó 5 partidos y los demás fue relegado, entrenando por su cuenta en las calles cusqueñas. Decio, con su apuesta por la posesión y por la libertad creativa, le ha dado confianza y minutos a Cristian Cueva, quien no solo está recuperando su magia, sino que se convirtió en el líder del Papá. Este 4-0 no solo es un resultado, es un mensaje. Cienciano, campeón de la Suramericana 2003, está de vuelta. Con 9 puntos es líder del grupo H, un punto por encima de Atlético Mineiro, y dependen de sí mismos para clasificar directos a octavos. Un empate en Brasil alcanza. El Cienciano es el único equipo peruano que libera un grupo en algún torneo de la Conmebol en este 2025. Esto es un orgullo para el fútbol peruano, el cual está golpeado por una crisis muy profunda. La goleada revive los vives del Cienciano 2003. Si el Cienciano mantiene este nivel, puede soñar con repetir hazañas pasadas. Imagina al Garcilaso rugiendo, a Cueva bailando con la pelota, a Gentile y a Noroña festejando, y a Decio aplaudiendo desde el banco. Esta goleada es más que fútbol, es el alma del Cusco latiendo, el alma del Perú profundo, el orgullo de un equipo que se niega a ser olvidado. Cristian Cueva, con su magia renacida, nos recuerda que los genios nunca mueren. Carlos Decio, con su libreto, prueba que un buen director técnico puede cambiarlo todo. Y Cienciano, con su 4-0, le grita al continente: el Papá está de vuelta. Para terminar el programa del día de hoy, Yeriel de Santis, el delantero peruano de 22 años que está jugando en Venezuela, está brillando con el Caracas FC en la Copa Suramericana 2025, dejando atrás su gris paso por Alianza Lima. En el grupo H, de Santis ha marcado 2 goles claves, un golazo ante el Atlético Mineiro y un penal en la derrota 3-1 ante el mismo rival. Su potencia y su frialdad lo han convertido en estandarte del ataque de su equipo. De Santis suma 6 goles en 13 partidos en este año. 4 de ellos fueron anotados en la Liga Venezolana. Un jugador con mucha potencia, que siempre es opción para Alianza Lima. Muchas gracias por acompañarme en el programa del día de hoy.
A todos, muchas gracias antes de irme. ¿Y tú, hasta dónde crees que llegue Cienciano del Cusco en esta edición de la Copa Suramericana? Nos vemos en el siguiente programa. Por favor, no olviden que el fútbol es nuestra pasión.